Ni patriotas ni europeos, señora Abascal. Son ustedes la mayor amenaza de esta verdadera patria de la democracia y de la libertad que se llama Europa. Con otros, como el señor Feijóo y con el Partido Popular, pues tendrán sus idas y venidas, sus acuerdos y sus desacuerdos. A nosotros siempre, siempre, siempre nos va a tener enfrente. Utilizar de manera despectiva el acrónimo MENAS con este tono al señor Abascal. Para mí todo el rechazo y la reprobación a sus palabras, señora Abascal, porque ninguna persona es un acrónimo. Ningún ser humano cabe en 4 siglas. Ningún ser humano cabe en 4 siglas. Y más aún en este caso, porque son niños y niñas, son jóvenes, son adolescentes, ni menas ni menores migrantes. En fin, señorías de la bancada popular, ustedes se han cansado de repetir el mantra de la estabilidad, que ustedes quieren estabilidad, que ustedes traen estabilidad, que ustedes son la estabilidad. Dijeron que el gobierno de coalición progresista sería el más breve de la historia. Y miro a los distintos grupos parlamentarios. Pues hemos agotado una legislatura, vamos a agotar esta legislatura, vamos a aspirar a una siguiente legislatura en el año 2027 y hemos hecho importantes reformas como la reforma laboral, la reforma de las pensiones, hemos aprobado más de 200 leyes, 3 presupuestos generales del Estado y mientras tanto, ¿qué han hecho ustedes cuando han gobernado en coalición? Porque yo creo que también es importante. Ustedes nos reprochan, es que no son ustedes dignos de traer estabilidad institucional. Bueno, ustedes que han gobernado en coalición, ¿qué han hecho durante sus años de gobierno de coalición? Pero si han sido una máquina de bloqueo y de inestabilidad política. Primero dinamitaron sus gobiernos con Ciudadanos, con el partido, ¿se acuerdan? Ciudadanos. Y ahora con Vox. Quien les dinamita en Extremadura, en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Aragón y en Castilla y León. Por tanto, señorías, yo creo que lo más importante que usted ha demostrado una vez más cuando ha subido a esta tribuna es que ni hay proyecto, ni hay gestión, ni hay estabilidad por parte del Partido Popular. Rompan todos los acuerdos que tienen con Vox, también en los ayuntamientos, en los consells y las diputaciones provinciales, como bien le recordaba antes el señor López, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y deroguen todas las leyes reaccionarias que han aprobado con ellos en los parlamentos autonómicos. Ya le digo yo una cosa, señor Feijóo, para eso usted cuenta con los votos del Partido Socialista. Para derogar todos los recortes y todos los retrocesos que ustedes han aprobado con la ultraderecha en los parlamentos autonómicos, ahí tiene el apoyo del Partido Socialista. Señor Abascal, antes de nada, ¿cómo va el divorcio? ¿Cómo va el divorcio, señor Abascal? ¿Qué tal la soltería repentina? Porque imagino que usted lo lleva un poco mejor que el señor Feijóo, ¿no? Es lo que suele pasar cuando algo se acaba, ¿no? El que corta siempre se queda un poco mejor que aquel a quien dejan, ¿no? Más abierto a nuevas experiencias. Es lo que ha hecho usted, vamos, al día siguiente cambiando al señor Feijóo por el señor Orbán, ¿no? Un clavo saca otro clavo, ¿no es cierto? En fin, aunque en su caso tengo las mismas dudas que con el señor Feijóo, ¿no? Ustedes rompen de verdad de la buena, se están dando un tiempo, o lo que hay es una voluntad de defender su espacio que está viéndose atacado no solamente por el Partido Popular, sino por un tal Alvise y encarecer el precio cuando llegue el momento. Bueno, ¿habrá segunda parte, señor Abascal? ¿Habrá segunda parte? Porque es lo que parece a la vista de lo que pasa en ayuntamientos y en parlamentos, que ha puesto usted pues una vela a Dios y otra al diablo, ¿no? No sé si es que ahora su relación va a ser una relación de ser fijos discontinuos o de un amor asimétrico dependiendo del sitio y de la hora, ¿no? Pero tratando de ser de la derechita valiente, la que no tiene pelos en la lengua, la que habla claro y meridiano, yo que usted me lo haría mirar, ¿no? Porque esto del ni contigo ni sin ti, pues casa regular con su reconocido ardor guerrero, señor Abascal. Conmigo, en cambio, yo sé que usted no tiene dudas, ya lo ha dicho claro, que me cuelguen por los pies, ¿no, señor Abascal? Que me cuelguen por los pies. Eso sí que deja las cosas claras, se lo reconozco. Para usted, sin duda, pero más aún para quien le habla, porque
Porque sí hay una razón por la que milito en el Partido Socialista Obrero Español, y es evitar, entre otras cosas, el que algún día, por acción u omisión de la derecha, usted pueda gobernar sobre las vidas de 48 millones de ciudadanos y ciudadanas en España. Nosotros siempre estaremos enfrente de lo que ustedes representan. Así que, en fin, usted nunca sorprende, uno ya sabe qué va a decir, ante la duda siempre elegirá el camino de la infamia, de la mentira y del odio, ¿no? Nunca sorprende, hoy menos que nunca, su intervención estaba cantada, ¿no? ¿Va a estar usted de acuerdo con un plan? Hombre, yo creo que es una pregunta retórica, es evidentemente un sarcasmo, que trata de hacer frente a un problema si gran parte de ese problema son ustedes y sus amigos. Era de esperar, lógicamente, y la cosa tiene mucha lógica. Es lógico que se den por aludidos cuando se trata de atajar pues todo lo que hemos hablado durante toda esta mañana, la desinformación, los bulos, la intoxicación, el fango, porque ustedes viven de eso, se alimentan de eso, esparcen el odio y alimentan ese odio. Ustedes viven y se reproducen en la bulosfera. Es usted el campeón de los bulos, señora Abascal, y también de la desinformación. Usted ha subido a esta tribuna y solo ha dicho mentiras. Normal que no quiera acabar con ellos, ¿no? Sin mentiras, su relevancia, pues evidentemente sería cero. Antes decía en mi primera intervención que precisamente existen evidencia científica que demuestra que hay una correlación directa entre el avance de la ultraderecha y la expansión de los bulos y de la desinformación, ¿no? Es lógico que ustedes se opongan a medidas que darán transparencia. Aquí sube, nos da lecciones de regeneración, de calidad democrática, espeta que somos el gobierno más corrupto de la historia, no sé qué más cosas dice. Bueno, por supuesto, a mí me pone de chúpame domine, ¿no? Pero en fin, la historia de la financiación de su partido político, desde sus orígenes iraníes hasta hoy, es cuando menos turbia, señora Abascal. A ver, es lógico que no quieran saber nada de medidas de control. Vox, me refiero, y el señor Abascal, presidente honorífico de una fundación, y vitalicio, por cierto, cuando año tras año el Tribunal de Cuentas les abre expedientes por actuaciones al margen de la ley, señora Abascal. ¿O es que también el sanchismo está detrás del Tribunal de Cuentas? Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Estamos detrás de todo. Sí, claro, por supuesto. Pero es que el Tribunal de Cuentas cada año señala al señor Abascal y a Vox, escuchen ustedes, de la bancada del Partido Popular, por donaciones no identificadas, por recepción de pagos en efectivo y de carácter finalista. Ustedes, señora Abascal, y sube aquí y tiene el cuajo de dar lecciones ¿de qué? ¿Cómo van a oponerse ustedes que se han especializado en la apropiación de conceptos, en manipular ideas, en retorcer el significado de las palabras y la verdad de la historia, ¿no? Hablan de libertad de la información mientras vetan el acceso a sus ruedas de prensa, a los medios de comunicación que no les son favorables. O coaccionan o amenazan a los periodistas. Exactamente, por cierto, lo mismo que el condecorado por la Comunidad de Madrid, el presidente de Argentina, el señor Milei, que acaba de limitar la presencia de periodistas a aquellos que merecen estar cerca del presidente de Argentina, ¿no? En fin, nada extraño viniendo del mismo que cerró las webs y las redes de los medios públicos argentinos, diciendo textualmente, y abro comillas, hasta que se aplicaran cambios de criterio. Eso es lo que quiere usted también para España, señora Abascal. Prohibir el trabajo de los informadores es lo opuesto a la libertad de información. Usted ha hecho referencia también en su intervención a la ley de memoria democrática, esa mal llamada ley de concordia que, gracias al apoyo del Partido Popular, ustedes han aprobado, han impuesto, ¿no?, en distintas comunidades autónomas, que es en realidad una ley de enfrentamiento, de negación de la historia, de tergiversación de la historia y que, evidentemente, contraviene el derecho internacional humanitario, como ha recordado recientemente Naciones Unidas. Mire, su partido y usted mismo se definen por esa mentira, ¿no?, que elevan a la categoría de ley un día antes de romper con el Partido Popular, precisamente en las Cortes valencianas. Hoy ustedes, señora Abascal, poco menos que acusan al gobierno de totalitario, ¿no? Ustedes, que son nostálgicos del franquismo, que vienen a decir que este es el peor gobierno de la historia, no de la democracia, sino de los últimos 80 años. En fin, acólitos, por cierto, de Víctor Orbán y admiradores confesos de Putin. Hay que tener cara, hay que tener cara.
Es normal que el plan, pues evidentemente a ustedes no les haya gustado un pelo. Es normal que ustedes fabriquen, pues en fin, esas mentiras, que nieguen apoyar medidas que tratan de combatir el uso de la mentira como arma política para propagar el odio. Mentiras que pueden costar vidas, como he dicho en mi primera intervención, como cuando se erigieron en defensores de los movimientos antivacunas. Y usted, además, pues se molestó cuando le pregunté si se había vacunado o no frente al COVID. Mentiras que niegan la evidencia científica, como cuando el exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, hasta su presunta ruptura con el Partido Popular, invitó, porque creo que es importante recordarlo, invitó a jóvenes estudiantes, a cuestionar que el CO2 fuera un gas contaminante. Mentiras xenófobas y racistas, como las que usted y ustedes propagan cuando hablan de inmigración, las que le han llevado a romper 6 gobiernos autonómicos con el Partido Popular. ¿Usted quiere hablar de migración? Vamos a hablar de migración, señor Abascal. Primero porque este es un debate de principios morales. De principios morales, señorías. Yo sostendría una y mil veces lo opuesto a su visión racista y xenófoba, hasta incluso si me costaran votos, señor Abascal. Y ahí radica su drama, señor Abascal. A usted le hunde la moral que este no sea un debate ganador en España, como lo es, por desgracia, en otros países. ¿Y sabe por qué? Porque esto es España, un país tolerante, abierto y solidario. El primero en dar la mano en todas las causas justas, en América, en África, por desgracia en Gaza, también en Afganistán. Esto es España. Un país con memoria, que no olvida que hasta no hace tanto eran los nuestros, a lo mejor no los suyos, pero sí los nuestros, los de la mayoría social de este país, los que tenían que hacer la maleta para trabajar en la vendimia en Francia o en la industria en Alemania. Esa España vive en la memoria de sus hijos, de sus hijas, señor Abascal, el de la migración. Y ni su odio ni su veneno van a poder silenciarla jamás. Quiere usted dividir a la sociedad en torno a la inmigración. Y la sociedad le está dando una lección. Usted me ha espetado no sé qué de la selección española. ¿No ha visto acaso cómo vibra la selección España con la selección española? Una selección que se parece mucho más a España que usted y que ustedes. Diversa, plural y, ¿por qué no decirlo?, brillante. Aquí usted pierde, señor Abascal, de su odio, de su xenofobia. No va a sacar réditos en forma de votos, ni, por supuesto, crédito ni indiferencia, ¿no? Usted sabe que aquí, si la Armada, como dicen ustedes y también el Partido Popular, pues tiene que actuar en línea con estas propuestas descabelladas que dice la ultraderecha también en otras partes de Europa, haría lo opuesto a lo que ustedes piden que haga, es decir, cumplir la ley del mar y salvar vidas. Eso haría nuestra Armada, que es lo que hacen nuestros profesionales de salvamento marítimo, de Guardia Civil y de Policía Nacional. ¿Qué harían ustedes mandando buques al mar? ¿Hundir cayucos con personas dentro? Sí, ¿eso es lo que ustedes quieren? Las primeras víctimas de la inmigración irregular son los propios inmigrantes, y más si son menores. Por tanto, en fin, usted que es tan valiente, qué valiente elegir como enemigo número 1 a quien no puede defenderse. Pero sí que creo que es importante, de cara al resto de grupos parlamentarios, como decía al principio de esta réplica, que hagamos un discurso positivo de la migración, porque lo tiene, porque lo hay, porque existe y es real. Y lo hacemos con datos, señorías, no con mentiras, que es donde usted y ustedes se manejan. Miren, ayer el Gobierno, el ministro de Economía, subió la previsión de crecimiento económico del Producto Interior Bruto para este año hasta el 2,4%. Yo sé que a ustedes les cuesta admitirlo, ¿no? Pero ese dato, y es a lo que voy, centrándome en la migración, no sería posible sin la contribución de los trabajadores y trabajadoras migrantes. No lo sería. Trabajadores y trabajadoras cuyas aportaciones a la seguridad social están ayudando a robustecer nuestro sistema público de pensiones. Entre la población española, señorías del Partido Popular y de Vox, para que sepan ustedes los datos, tenemos, insisto, entre la población española, poco más de 2 cotizantes por cada pensionista. Quédense con la cifra,
2 cotizantes por cada pensionista. Entre la población extranjera tenemos 5,6 cotizantes por cada pensionista. Y lo más importante, esos trabajadores desempeñan ocupaciones vitales para nuestro sistema productivo. Fíjense, casi el 50% de todo el empleo creado desde la pandemia en el año 2020 y cubierto por personas migrantes se centra en 4 servicios, o 4 sectores, mejor dicho. 1, hostelería; 2, construcción; 3, cuidados, el sistema de cuidados; y 4, agricultura. Háganme, diputados y diputadas de la bancada del Partido Popular y de Vox, háganme un favor. Cuando salgan de este hemiciclo, vayan a preguntarle en sus circunscripciones a las patronales de estos sectores dónde estaríamos sin la aportación de los trabajadores migrantes a estos sectores tan importantes para nuestra economía. Vayan a preguntarles, no sé, vayan a preguntarles si están dispuestos a arrancar viñedos, a cerrar invernaderos, porque ustedes han decidido que no quieren ver a inmigrantes trabajando en la recolección. Vaya a preguntarles si estarían dispuestos a cerrar terrazas por falta de camareros y de camareras. Vaya a preguntarles si están en condiciones de atender a todas las personas dependientes que han encontrado, por ejemplo, en una mujer colombiana o marroquí una mano de esperanza y de cariño. ¿Sabe dónde estarían todos esos negocios sin la aportación de la población migrante? En la ruina. No. Mire, el otro día el ministro de Política Territorial, que junto con la ministra Elma Saiz, pues también ha estado muy pendiente de todas estas cuestiones. El otro día el ministro Víctor Torres me hacía una reflexión sobre el reto demográfico, sobre la España rural, sobre la España interior, ¿no? Porque si hay algo que mantiene, por ejemplo, un pueblo con vida, es su escuela, es su colegio rural. Hace 10 años, cuando la crisis económica y la respuesta neoliberal, con todos esos recortes, trajeron y que nos hundió en la miseria, miles de inmigrantes abandonaron España. Miles. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Que cientos de escuelas rurales cerraron al quedarse sin niños y sin niñas. Vaya, y pregúntenle a sus alcaldes del Partido Popular y también a aquellos que gobiernan con Vox, ¿no? Y alcaldesas, si no es una bendición que un colegio rural se mantenga abierto. Si no hay comarcas enteras en Aragón, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en todos y cada uno de los territorios de España, también en Canarias, que sueñan con la llegada de niños y niñas, tengan el color que tengan, para mantener abierta su escuela. Sus recetas son la muerte de esos pueblos. Así que vayan y cuéntenselo a la cara a sus alcaldes y alcaldesas. Voy a poner un ejemplo que me contaba una compañera, ¿no? En 2013, en lo peor de la crisis económica, de la crisis financiera, 60 escuelas rurales de Castilla-La Mancha tuvieron que cerrar. 60 escuelas rurales. Pregúntenle lo que supuso eso para pueblos que de la noche a la mañana tuvieron que mandar sus hijos a 20 kilómetros diarios en autobús. ¿Y todo por qué? Porque esos niños y niñas venidos de medio mundo habían desaparecido de la noche a la mañana junto a sus padres. Aquella España cumplió su sueño, señorías de la bancada del Partido Popular y de Vox. Perdió población migrante por primera vez en décadas. Y no solo se iban ellos, se iban también los hijos y las hijas de españoles de origen. Se iban nuestros jóvenes a miles. Incluso el señor Feijóo, como presidente de la Xunta de Galicia, les regalaba una maleta para que pudieran emigrar. En muchos casos, a hacer lo que esos inmigrantes habían hecho y están haciendo en España, a trabajar en la hostelería, en la construcción o en el sistema de cuidados. Pero por encima de todo, ¿sabe cuál fue la consecuencia? 6 millones de parados y paradas y miles de empresas al garete. Por tanto, yo sí voy a hacer un discurso positivo de la migración, porque la migración es riqueza, desarrollo y prosperidad. Yo sé que, bueno, esto para decir esto a Abascal es como que le estalla la cabeza. O sea, pero lo es, porque casi la mitad de todo el crecimiento económico
de la primera década de este siglo descansa en una verdad incómoda y muy indeseable para la derecha y la ultraderecha, y es la inmigración. Su receta, su racismo, su retórica anti-inmigración no solo es contraria a lo que es España, me refiero a sus valores, a sus principios, la solidaridad, la tolerancia, como tiene nuestra sociedad como pocos en el mundo. Es también un suicidio social, territorial y económico. La xenofobia no es solamente un problema moral, es también un problema económico, un disparo en el pie que España no está dispuesta a darse. Eso sí, ningún problema, ni para el PP ni para Vox. Acuérdense la que montaron algunos gobiernos autonómicos del Partido Popular cuando dijimos que íbamos a eliminar las Golden Visa, ¿no? Bueno, ningún problema para aquellos que migran con dinero. Los que tienen el bolsillo lleno, esos no tienen ningún problema. Para esos, puente de plata, Golden Visa, en la mejor tradición de la derecha y la ultraderecha que mide la patria por el tamaño de la cartera. Y es que ustedes añaden siempre un matiz al odio al extranjero, ¿no? Es que ustedes odian, pues, al extranjero humilde. Y si además de humilde es de una determinada raza o religión, odio al cuadrado. Para propagar ese odio, ustedes lo que hacen es, pues mentir, y de ella se valen para ahogar a un territorio tan bonito, tan precioso y tan necesitado de ayuda como son las Islas Canarias, para hacer lo último que haría un verdadero patriota, que es negarse a arrimar el hombro. Le he hablado de migración y, a diferencia de usted, le he ofrecido datos, no bulos. Normal que se oponga a que la democracia luche contra la mentira, porque mienten más que hablan, ¿no? Pero usted ha hecho referencia también, ¿no? Pues eso, y además hacía una mención expresa ello el señor Rufián en su intervención, a los impuestos, a la seguridad, a la violencia machista, a la ocupación de viviendas, que siempre es uno de sus greatest hits, ¿no? Y aquí, pues efectivamente también ha arrastrado al señor Feijóo, ¿no? Como vimos en la última campaña electoral en Cataluña, ¿no? Pero mire, le voy a dar un dato, señor Abascal, que sé que le importará poco, pero al menos que me escuchen los ciudadanos y ciudadanas que a lo mejor son sensibles a las denuncias que usted hace. El promedio, señorías, el promedio de condenas por ocupación ilegal de vivienda habitual en los últimos 5 años del Gobierno de coalición progresista es casi un 30% inferior al de los 5 años de promedio del Gobierno del Partido Popular. 239 frente a 331 al año. Desde el año 2018, las condenas por ocupación ilegal de vivienda habitual, señor Abascal, se ha reducido en un 10,53%. Y las condenas por ocupación de inmuebles, que no son vivienda habitual, se han reducido en un 32,53%. Ustedes viven políticamente de la mentira, por eso jamás van a apoyar, lógicamente, en España lo que tampoco apoyaron en Europa. En fin, usted ha tomado una decisión, nada más arrancar la legislatura en Bruselas, y es incorporarse al grupo parlamentario del señor primer ministro Víctor Orbán, al que le hemos visto hacerse fotos con Putin. Sí, ¿no se ha hecho fotos con Putin? ¿Eso estoy mintiendo, señor Abascal? Se ha hecho fotos con Putin, ¿no? Está haciéndose fotos con Putin. Está bloqueando las sanciones a Ucrania, a Rusia por la guerra de Ucrania. Está, señoría, abiertamente, créame, yo soy testigo, lo veo en los consejos europeos, también en el Consejo de la OTAN, abiertamente criticando y cuestionando la respuesta que está dando la comunidad internacional al imperialismo de Putin, ¿no? En fin, sube usted aquí como parte integrante de la familia de Víctor Orbán en Estrasburgo. Y yo creo que es importante que los ciudadanos y ciudadanas sepan exactamente cuál es el historial de vulneraciones del Estado de Derecho de su mentor húngaro, porque es largo, larguísimo. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias hoy que, por ejemplo,
son que hoy la Unión Europea retiene más de 9.400 millones de euros de los 10.400 millones de euros que le corresponden a Hungría por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 16.000 millones de euros también de los 21.700 millones de euros concedidos por los fondos de cohesión son bloqueados por las instituciones comunitarias ante el atropello de los derechos humanos y el Estado de Derecho que está perpetrando Viktor Orbán en Hungría. Usted, señora Abascal, lo sabe muy bien, porque no... En fin, tiene muchos defectos, pero desde luego es usted inteligente. Y quiero recordar que ese bloqueo está condicionando todos esos fondos y ese bloqueo es como consecuencia de los cambios legislativos que está implementando el primer ministro Orbán en muchas leyes vinculadas con derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas de Hungría. Por ejemplo, los derechos de la comunidad LGTBI, a los cuales identifica con la pederastia y la pedofilia, la política de asilo, la contratación pública, la lucha contra la corrupción o el no respeto a la separación de poderes. En todos estos ámbitos, no lo digo yo, lo dicen las instituciones comunitarias, suspende el gobierno de su guía, del señor Orbán, señor Abascal. El mismo que, por ejemplo, ha llevado a Reporteros Sin Fronteras, una de las principales ONGs más acreditadas en defensa de los medios de comunicación, de la pluralidad, de la independencia, que es también de lo que estamos hablando hoy, el mismo que ha llevado a Reporteros Sin Fronteras a exigir sanciones contra Hungría por la Ley de Protección de la Soberanía, que consideran, y cito textualmente, señora Abascal, y abro comillas, un nuevo ataque contra los pocos, insisto, pocos medios de comunicación independientes que quedan en Hungría. Esto lo dice Reporteros Sin Fronteras, no lo dice el sanchismo. ¿O es que también el sanchismo está detrás de Reporteros Sin Fronteras, señora Abascal? En fin, este es su modelo, el de un líder reaccionario que ha abierto su presidencia rotatoria al frente de la Unión Europea, rindiendo pleitesía al mayor enemigo de Europa. Justicia poética, diría yo, que hayan montado juntos un grupo que dice llamarse patriotas europeos. Ni patriotas ni europeos, señora Abascal. Son ustedes la mayor amenaza de esta verdadera patria de la democracia y de la libertad que se llama Europa. Con otros, como el señor Feijóo y con el Partido Popular, pues tendrán sus idas y venidas, sus acuerdos y sus desacuerdos. A nosotros siempre, siempre, siempre nos va a tener enfrente.